Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que van a oír este maravilloso tema, el cual les traigo en el día de hoy, titulado Diferencias entre Jesús y Melquisedec. Bien, quiero compartirles a ustedes acerca pues de este tema que yo sé que les va a ser de mucha ayuda y mucha orientación espiritual para conocer acerca de estos dos personajes bíblicos. Bien, quiero hacer una breve introducción acá antes de iniciar el tema. Las razones por las cuales quiero pues explicar bajo este análisis bíblico por qué hay diferencias entre Melquisedec y el Señor Jesús. Ya que muchos eruditos bíblicos, pastores y maestros, a la hora de hablar del personaje de Melquisedec y de el Señor Jesús, ellos los relacionan que son el mismo sujeto, literalmente. Bien, entonces vamos a hacer este análisis a través de la misma palabra de Dios y ahí nos daremos cuenta si realmente estos dos personajes que menciona la Biblia son el mismo. Bueno, amados hermanos, entonces doy inicio acá a este maravilloso estudio y en la primera cláusula del análisis del tema vamos a leer acá. Dice lo siguiente: en este breve análisis veremos algunas características de la persona de Melquisedec y de la persona de Jesús. Hay algo que tenemos que tener muy en claro, es que la Biblia nunca dice que Melquisedec sea Jesús, ni Jesús sea Melquisedec. Muchas personas de la corriente unicitaria y trinitaria aseguran que Jesús es el mismo Melquisedec, literalmente, lo cual no es así. Bien, acá hago un paréntesis para decir algo. Este tipo de comentarios lo he oído a menudo por parte de los que creen en la corriente unicitaria, decir que el personaje Melquisedec de Génesis capítulo 14, el verso 18, es el mismo Jesús y por ende pues es el mismo Dios Padre. Bueno, y por otro lado pues también de la corriente trinitaria he oído, ellos dicen que es Jesús, el Hijo de Dios, en su preexistencia, obviamente, tomó esta forma humana de sacerdote y se presentó ante Abraham. Y es posible que hayan otro tipo de corrientes frente a esta postura, pero bueno, yo voy a presentar aquí mi postura basándome en el análisis y en el contexto bíblico, porque eso es lo mejor que podemos hacer, soportarlo a través de la misma escritura para no entrar en especulaciones. Voy a seguir acá leyendo este comentario. Ahora bien, decir que Jesús es Melquisedec es un error de interpretación, una mala exégesis, descontextualizada de los textos. Lo que tenemos que entender es que Melquisedec es un prototipo de la persona de Jesús, el Hijo de Dios,
y no Jesús. Hay muchas características que hacen una clara distinción entre ambos personajes, Melquisedec y el Señor Jesús. Bien, amados hermanos, entonces ahora vamos al texto bíblico después de este comentario y veamos la realidad, la cual nos presenta la Biblia. Génesis capítulo 14, el verso 18, dice lo siguiente: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Vamos a ir analizando los pasajes que vayamos leyendo de aquí en adelante. El Salmo 110, el verso 4, dice lo siguiente: Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, leamos Hebreos capítulo 6, Hebreos 5, el verso 6. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este texto es mencionado en el contexto remoto del libro de los Salmos. Aquí pues hicimos un salto bastante largo, ya que de Salmo 110, el verso 4, nos transportamos a Hebreos 5, 6. Bien, entonces aquí el escritor a los hebreos hace alusión del texto de Salmo 110, el verso 4, de que el Señor había jurado y que no se arrepentiría, diciendo: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, si analizamos estos textos bíblicos, aquí vamos a encontrar que se omite parte de la información que ahora da el escritor en el libro a los hebreos. ¿Cuál es esa información que se omite acá? Aquí en el Salmo 110, el verso 4, dice que proféticamente, hablando de nuestro Señor Jesús, que es sacerdote, ¿sí? Aquí no dice sumo sacerdote. Obviamente la palabra sumo sacerdote se omite. Solamente se dice sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero ahora bien, leamos más abajo del libro de Hebreos. En el capítulo 5 y verso 10 dice lo siguiente: Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Notemos que aquí ya el escritor da el complemento a lo que no se dio en el texto remoto de Salmos. Aquí claramente el escritor dice: y fue declarado por Dios, ¿sí? En este caso hace alusión al Padre Celestial, ¿sí? Al Padre de nuestro Señor Jesús. Dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, esta declaración de sumo sacerdote no la hizo ninguna persona humanamente, sino que fue directamente Dios. Dios mismo hizo este nombramiento o esta adjudicación a la persona de su Hijo. Ahora, Hebreos capítulo 6, el verso 20, dice lo siguiente: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, o la línea, ¿sí? Por la cual fue él constituido sumo sacerdote por el mismo Padre Celestial. Bien, mis hermanos, vamos ahora a entrar en más detalles, los cuales pues se omiten allí en el libro de Génesis capítulo 14, del verso 17 al verso 20,
hay cierta información que se omite, pero obviamente aquí ya se complementa lo que allí no se dijo, ¿sí? Recordemos que la escritura tiene omisión y tiene complemento. Entonces, aquí, Hebreos 7, del verso 1 al 12, vamos a mirar algo acá muy importante y analizar, pues, todos estos textos es alusión a lo que es el tema del sacerdocio. Obviamente aquí también se toca lo que es el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico o arónico. También se toma en cuenta lo que es el asunto de los diezmos, pero aquí el punto relevante es sobre el sacerdocio mayormente, ¿sí? Aunque daré un pequeño matiz sobre el tema también de los diezmos para ir contextualizando todos los textos anteriores con los posteriores. Dice acá Hebreos capítulo 7 del verso 1 al verso 12 lo siguiente: Este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Note lo que dice acá en este texto, dice: Este Melquisedec fue. Sí, fue rey de Salem, tiempo pasado, fue. Y sacerdote del Dios Altísimo, del Padre Celestial, del Adonai, del Elohim, bueno, o Yahweh, como muchos lo quieran llamar. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre Melquisedec, y vamos a ver aquí el escritor explica qué significado tenía el nombre de Melquisedec. ¿Sí? Aquí está claramente, dice: Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Gloria a nuestro Padre Celestial por esta gloriosa palabra. Bueno, estos atributos los tiene también nuestro Señor Jesús. Vamos a ir clarificando eso, ya que Él también es Rey de Reyes, es Príncipe de Paz. Entonces, estos atributos también los tiene el Señor Jesús, ¿sí? Pero luego, a medida que nosotros vayamos leyendo, analizando los textos bíblicos, vamos a ir descubriendo que entre el Señor Jesús y Melquisedec, aunque Melquisedec es prototipo, o era prototipo del Señor Jesús, no significa que Melquisedec haya tenido todos los atributos a lo cual, pues, o en este caso refiriéndose a nuestro Señor Jesús, el cual tiene mucha más eminencia y más relevancia que Melquisedec. Bien, dice acá el verso 3. Dice: Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento, ni de su muerte. Y así, a semejanza, dice, del Hijo de Dios, dice, es sacerdote para siempre. Y así dice, y a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Ahora, recuerden, es muy sencillo de entender esto. Muchos dicen que aquí, como dice que a semejanza del Hijo de Dios es sacerdote para siempre, entonces dicen eso. No, dicen ellos, es la misma persona, porque dice que es sacerdote para siempre, ¿sí? Y el único que fue constituido sacerdote para siempre es Jesús, entonces es el mismo. No, aquí lo que dice es, vea, a semejanza, ¿sí? O sea, él se asemejaba al Hijo de Dios. Se asemejas, dice acá, ¿cierto? Pero no está diciendo que es el mismo Hijo de Dios.
Porque ahí hay una clara distinción entre que sea él o hablar de la semejanza, de algo parecido. ¿Estamos? Ahora, el verso 4 dice, ahora bien, fíjense, qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le dio la 10ª parte o los diezmos de lo que les había ganado a los reyes en la batalla. Recordemos que allí dice que Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte del botín de guerra. ¿Sí? Ahora bien, dice acá, según la ley de Moisés, los sacerdotes, que son descendientes de Leví, tienen el derecho de cobrarle, escuchen bien, de cobrarle al pueblo la 10ª parte o el diezmo dice, de todo, a pesar de que son sus parientes y descendientes de Abraham, lo mismo que ellos. Ahora, sigamos acá leyendo el verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos tomó de Abraham, dice, los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Quiero hacer aquí un énfasis y vamos a detenernos un poquito acá para hacer un análisis más profundo sobre este texto, el cual dice lo siguiente, dice, pero aquel, ¿cuál aquel? Está hablando de Melquisedec. Dice, cuya genealogía no es contada de entre ellos. ¿Qué quiere decir esto acá? Si ustedes leen detalladamente, dice, aquí claramente da a entender que este personaje, este sacerdote y rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, tenía una genealogía. Lo que pasa es que el escritor o todas aquellas personas que comentaron de él, como fue también el salmista, ellos no tenían una información exhaustiva. De hecho, lo que ellos tenían era una información implícita acerca de este personaje. Pero aquí claramente da a entender, aludiendo a este personaje, que él tenía una genealogía. Lo que pasa es que la genealogía de él no era contada dentro de la genealogía aarónica o del sacerdocio levítico, sino que era otra genealogía tomada desde otro punto de referencia. Pero esa información como tal no está clarificada realmente acá. Pero lo que sí se entiende es que sí tenía una genealogía. Por eso dice, pero aquel cuya genealogía no es contada, dice, no es contada de entre ellos, ¿sí? ¿De entre cuál ellos? De entre el sacerdocio levítico o el sacerdocio arónico, ¿sí? Dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, al padre Abraham. El verso 7 dice lo siguiente, y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. En este caso, el superior era Melquisedec, ¿sí? Y no Abraham. Ahora bien, dice acá, aquí en esta vida los que cobran la 10ª parte son hombres mortales. Hay una versión, la versión Reina Valera 1960 dice, y aquí ciertamente los hombres mortales. Ahora bien, este texto ha sido un texto mal interpretado, mal tergiversado, porque cuando el escritor aquí a los hebreos menciona, aquí en esta vida, los que cobran la 10ª parte son hombres mortales. Bien, ¿qué está diciendo el escritor allí? Y aclaró algo que quizás pues lo voy a hacer para que esto no quede como en un vacío. Para el tiempo que habló o escribió este libro el escritor a los hebreos, aún el sacerdocio levítico seguía operando en el templo, ya que todos los judíos no habían creído en el Mesías, ¿sí? Y por ende, cuando el escritor escribió esto, aún ellos seguían oficiando en el templo sus sacrificios, recibiendo los diezmos,
según lo que se había establecido en la ley. Por eso habla, dice, en esta vida, o sea, hablando de tiempo presente, pero nunca está aludiendo este texto o dándole algún aval a los pastores o a los creyentes en la gracia de exigir los diezmos o cobrarlos. No, en ningún momento. Hay que mirar el contexto histórico en el cual pues se mencionó estas palabras o se dijo esto, ¿sí? Se dijo en tiempo presente porque aún los sacerdotes y levitas seguían oficiando en el templo y ellos seguían recibiendo el diezmo tal cual como se había establecido en la ley mosaica. Solamente hasta el año 70 que fue destruido el templo, cumpliéndose la profecía del Señor Jesús, entonces ya los judíos fueron esparcidos, los que quedaron vivos, y los otros fueron destruidos según la profecía. Bien, entonces, sigamos leyendo acá. Dice acá, y aquí en esta vida los que cobran la 10ª parte son hombres mortales, pero la escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive, ¿cierto? Dice acá. Sigamos leyendo. Y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví, o por el orden arónico, y que ahora cobran la 10ª parte, dice, escuchen bien acá, aquí está el punto para entenderlo. Nótese que aún el escritor acá dice lo siguiente, dice, y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que cobran, está hablando de tiempo presente, dice, la 10ª parte, pagaron también la 10ª parte a Melquisedec al pagársela a él, a Abraham. O sea que aquí nos dice claramente que Abraham no le dio un diezmo voluntario, no un diezmo por agradecimiento, un diezmo por fe, un diezmo por adoración, un diezmo por misericordia y tantas cosas que se inventan, sino que fue una especie de impuesto que le pagó a este rey. ¿Sí? No fue que fuera algo voluntario, no, sino que él pagó como un tributo de guerra. Eso es lo que se entiende acá, claramente porque dice, y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora cobran la 10ª parte, pagaron también la 10ª parte a Melquisedec, dice, al pagársela a él, Abraham. ¿Qué está diciendo? Entonces, Abraham le pagó a Melquisedec. Y lo que se paga no se puede contar como algo voluntario. Ahora bien, dice acá el verso 10, porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, éste llevaba ya en su cuerpo, dice, a sus descendientes, o en sus lomos, dice otra versión, que aún no había nacido. El verso 11, el pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Ahora el verso 12, observen lo que dice. Porque al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que definitivamente el sacerdocio levítico fue abrogado totalmente. Nadie puede regirse bajo esas directrices del sacerdocio arónico, sino que ahora nosotros, la Iglesia del Señor, hacemos parte de un sacerdocio espiritual, no de un sacerdocio terrenal, ¿sí? Ya sean los obispos, ya sean los ancianos, ya sean los diáconos, todos hacemos parte de ese sacerdocio en el sentido espiritual, pero no para oficiar como lo hacían el sacerdocio arónico o el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque ya al cambiar ese sacerdocio, entonces ya era necesario que también hubiera cambio de ley. Ahora estamos bajo la ley de Cristo, ¿sí? Cristo, que es la Torá viviente, la cual habita
en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Bien, ahora en base a esto, voy a hacer otro análisis, ¿sí? Ya que pues muchas personas han malinterpretado todo lo que tiene que ver con el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec para ellos sacar provecho lucrativo para sus mismos vientres y torcer las escrituras, vender la palabra y hacer mercadería con la fe. Lo cual pues esto es aberrante, es un pecado delante de Dios, el cual será retribuido de parte de Dios con castigo en el lago de fuego. Leamos aquí este comentario, el cual yo lo he hecho. Ahora haré un paréntesis aquí para agregar algo más a esta cláusula sobre el sacerdocio de Melquisedec y el del Señor Jesús. Voy a aclarar algo sobre una interpretación errónea que tienen los pastores actualmente con respecto al sacerdocio de Melquisedec, ya que ellos mismos se adjudican autoridad para exigir los diezmos según el orden de Melquisedec, lo cual es una tergiversación al texto bíblico. Bien, cuando una persona dice que tiene esa autoridad, automáticamente está diciendo que él es Melquisedec. Esto se llama una usurpación de la identidad del personaje bíblico. Pero aún hay algo más grave que sucede. Nota a esto. Cuando ellos dicen que es el mismo, que es el mismo Jesús, entre comillas, pues el decir así estarían usurpando deliberadamente el puesto de sumo sacerdote, el cual le fue conferido al Señor Jesús por el mismo Padre Celestial. Tremendo esto. Sigamos leyendo acá. Este tipo de actitud se puede catalogar como una falta de respeto y un pecado ante la inminencia del mismo Dios del cielo. Si bien el hecho de que seamos el real sacerdocio en el sentido espiritual, según lo que nos dice allí el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2, el verso 9, allí dice él que nosotros somos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, dice acá, no nos da el derecho de pretender ser como Melquisedec y mucho menos suplantar el puesto de Jesús nuestro sumo sacerdote. Cuando un pastor dice que a él tienen que traerle los diezmos porque Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ya sea en el contexto trinitario o unicitario, entonces la persona está usurpando esta identidad del personaje bíblico. O sea, está diciendo automáticamente que él entonces tiene esa autoridad como la tenía Melquisedec. En otras palabras, se está haciendo pasar por Melquisedec. Y peor aún, de aquellos que dicen que es el mismo Jesús, entonces ahí viene la paradoja, porque estarían ellos suplantando al Señor Jesús, el cual es el sumo sacerdote, ¿sí?
lo cual esto pues es un irrespeto y un pecado delante del Señor. ¿Por qué? Porque es una osadía, es un atrevimiento, ya que el Señor Jesús, si bien sabemos que Él es el sumo sacerdote, constituido legalmente y bajo la suprema autoridad del Padre Celestial, nunca Él en su ministerio, escúchese bien, nunca Él en su ministerio aquí terrenal, cuando Él vino a predicar su palabra, el mensaje del reino, nunca Él exigió a nadie un peso y menos diezmos, sino que al contrario Él dijo en Mateo capítulo 10, el verso 8, dice, de gracias recibiste, den de gracias. O de gratis recibieron ustedes esto, entonces denlo gratis, dice otra versión. Entonces el Señor Jesús da ese mandamiento, que nosotros, así como Él nos trajo gratuitamente el mensaje del reino, el mensaje de la salvación, nosotros también debemos de darlo gratuitamente sin cobrar un peso, ¿sí? Pero aquellos que tergiversan los textos, pues ¿qué están haciendo? Sencillamente están usurpando la autoridad de los personajes bíblicos y creyéndose más que nuestro Señor Jesús y más que Melquisedec. Entonces es terrible la situación. Cuando se hace este tipo de cosas, pues lamentablemente pues tendrán que sufrir las consecuencias en base a su mala interpretación y a su desvío frente a lo que nos enseña la palabra de Dios. Bien, ahora veamos la segunda cláusula del análisis del tema. Características relevantes del Señor Jesús en su estatus de sumo sacerdote, dadas por su Padre Celestial. Bien, acá hermanos vamos a mirar unas características que son muy relevantes a la persona de nuestro Señor Jesús. Y hay estos puntos los he traído a colación ¿para qué? Para mostrar la inminencia, la autoridad que tiene nuestro Señor Jesús y que pues en ningún caso se puede decir que Jesús y Melquisedec sean la misma persona, no, porque ya que nuestro Señor Jesús tiene mucho más méritos, ¿sí?, que el Padre le confirió a él. Aquí vamos a ver 5 puntos que son muy relevantes acerca de la persona del Señor Jesús. Número 1, socorre, ¿sí? El que nos socorre. Hebreos 2, capítulo 2, el verso 18. Número 2, intercede por nosotros. Hebreos 2:25. Número 3, es el mediador del nuevo pacto. Hebreos 8:3 al 10. Número 4, limpia nuestras conciencias. Hebreos 9:11 al 14. Número 5, perdona los pecados y perfecciona a los creyentes. Hebreos 10:11 al 17. Bueno, ahora veamos otros 2 aspectos muy importantes de la persona de nuestro Señor Jesús. Y para esto pues vamos a remitirnos nuevamente al texto de Génesis capítulo 14, el verso 18, para ir concluyendo con este análisis. Génesis 14, 18. Les dije que les iba a mostrar algunos puntos muy relevantes y quizás omita algunos, pero aquí he traído a colación pues los puntos más importantes que pues hacen una clara distinción entre la persona de Melquisedec y de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y esto pues lo quiero dejar como evidencia para que no hayan dudas de que realmente Melquisedec no es Jesús ni Jesús es Melquisedec, y además de eso que las características que tiene cada personaje pues eso hace la diferencia. Dice Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, ¿sí?
Eso fue lo que hizo Melquisedec. Dice que sacó pan y vino para darle a Abraham, o sea, alimento literal. En este caso quiero pues decirles que sabemos que en esos tiempos, eh, cuando se hacía una cena, la comida, después de la cena o la comida, pues se tomaban una copa de vino, ¿sí? Esta es una costumbre que se ha tenido durante muchos años y siglos y milenios, tanto en Medio Oriente, en el continente europeo y muchos otros continentes, muchos otros países, donde toman vino después de cenar. Ahora bien, analicemos qué le dio Melquisedec a Abraham para contextualizar todo lo que venimos tratando. Dice la Biblia claramente que Melquisedec sacó pan y vino, ¿sí? Entonces, aquí se refiere a alimento literal, ¿sí? Pero vamos a ir explicando acá algo muy importante, y es lo que el simbolismo de lo que es el vino y de lo que es el pan en el sentido espiritual. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer acá. Ahora bien, el vino. ¿Sí? ¿Qué simboliza el vino? El vino simboliza la sangre derramada para remisión de pecados y la alianza del nuevo pacto. ¿Sí? Leamos un pasaje allí para ir corroborando con lo que venimos comentando. Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En otras versiones dice que por vosotros será derramada. Ahora bien, la sangre de Cristo también nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 1, el verso 5. Y de Jesús Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, esa sangre sirvió para remisión de pecados, ¿sí? Para limpiarnos de toda mancha y también pues establecer el nuevo pacto o la nueva alianza con la iglesia del Señor, que somos nosotros. Ahora, veamos qué símbolo tiene el pan. El pan simboliza el cuerpo del Señor que por nosotros fue entregado, lo cual tiene una connotación a la parte espiritual, la cual es su palabra que nos da vida eterna. Y vamos a leer los textos bíblicos. Lucas 22:19 dice: pues tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Aquí está el Señor pues diciendo que nosotros hagamos un recorderis, que lo que es, o en base a lo que Él hizo, ¿sí? A esta entrega, a este sacrificio tan magno que Él hizo, pues nosotros recordamos, ¿sí? No es que tomemos el pan diciendo que es el cuerpo literalmente del Señor, no, sino es un simbolismo recordando la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso dice: hagan en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí, dice el Señor acá. Ahora veamos, como les dije, pues esto tiene una connotación a la parte espiritual, ¿cierto? Juan capítulo 6, el verso 54 dice lo siguiente. El Señor Jesús dice lo siguiente: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien, entonces, ¿de qué está hablando acá? Cuando Él dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, esto se está refiriendo en el sentido espiritual, ¿sí? Su cuerpo fue entregado por nosotros, pero cuando Él dice come mi carne, no está diciendo
No lo está diciendo en el sentido literal como lo entendieron algunos de los escribas, los fariseos, y lo cual pues lo acusaron falsamente, ¿eh? Sino que está aludiendo es a la parte espiritual. El comer su cuerpo se refiere a comer su palabra. ¿Mm? Y beber su sangre, pues en el sentido espiritual se refiere es que nosotros tenemos que, en una forma espiritual, simbólica, aplicar eso a nuestra vida, ¿sí? Limpiarnos, bañarnos en su sangre. ¿Mm? Eso es lo que quiere decir, el que bebe mi sangre y dice, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, en el día de la redención, en el cual nuestras almas pues van a resucitar, nuestros cuerpos, nosotros seremos transformados y revestidos de inmortalidad en el día postrero, cuando el Señor Jesús venga por nosotros. Bien, entonces aquí creo que está pues clarificado esta parte. Ahora vamos a leer algo más para ir complementando todo esto. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, ¿sí? Aquí está la explicación más clara y evidente del Señor acerca de que se refiere a su palabra. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Por eso él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Todo esto se está hablando en el sentido espiritual y no literal, ¿sí? Bueno, mis hermanos, entonces, aquí pues les dejo ya en este estudio los puntos relevantes acerca de lo que hizo nuestro Señor Jesús, y lo cual pues hace una clara distinción dentro en el personaje de Melquisedec y de nuestro Señor Jesús, ya que nuestro Señor Jesús, además de que Él no solamente nos da vida literalmente, sino que también nos da vida espiritualmente y vida eterna, ¿sí? Melquisedec solamente pues le dio pan en el sentido literal para alimentar sus cuerpos, para darles sostén allí temporalmente, después de que ellos llegaron de la batalla. Él le dio pan y le dio vino, pero nuestro Señor Jesús no solamente nos ha dado el pan literal, sino que también nos ha dado el pan que es su palabra, el pan espiritual, y también el vino que representa su sangre derramada por nosotros. Así que Melquisedec no derramó su sangre, ¿sí? Melquisedec no alimentó a Abraham con la palabra como lo hizo el Señor Jesús. Entonces ahí vemos una clara distinción y lo magno del sacrificio de nuestro Señor, ¿sí? El cual derramó su sangre, ¿m? Para limpiarnos a nosotros. Entonces vean ustedes y contextualicen y, y hagan pues a ver, una evaluación, a ver si realmente pues Melquisedec hizo todas estas cosas que hizo nuestro Señor Jesús. Entonces, ahora, Melquisedec su nombre era Melquisedec, que significa rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Pero nuestro Señor Jesús no solamente es rey de justicia y rey de paz, sino que Él también tiene un nombre. ¿Mm? Un nombre que el Padre le dio, porque el Padre le exaltó, dice que hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9 al 11 dice que para que en el nombre de Jesús el Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Mm? Ahora, Melquisedec no tuvo todos estos atributos, ¿ah? Ya que el nombre de Jesús, o Yahshua, que significa salvación de Yahweh o de Yud Hei Bad Hei, ¿sí? Conocido como Yahweh, ¿sí? El Padre Celestial, con el nombre del Padre Celestial en el Antiguo Testamento. El nombre Yahshua significa
Yahweh salva, ¿sí? O salvación de Yud Hei Bad Hei. Entonces, mis hermanos, nótese que aquí nuestro Señor, pues realmente está en gran eminencia por encima de cualquier otro ser sobre la tierra. Así que si hay otro personaje en la tierra que se diga ser grande y reconocido, pues más aún es nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él está como sumo sacerdote por encima del resto de sacerdotes. Entonces, nosotros tenemos que, pues, sujetarnos a Él, ¿sí? Y reconocer su autoridad, no intentar usurparla como muchos lo hacen, ¿sí? Entonces, porque solamente Él es el único digno de, dice en el Apocalipsis, de abrir el libro y desatar los sellos. ¿Ah? Entonces, todo esto se lo ha dado el Padre a Él, la autoridad y el poder que Él tiene. Entonces, nosotros somos el real sacerdocio y pues somos su iglesia, somos el pueblo del Señor y aún pues no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero esperemos que llegue el momento para reinar con Él por 1000 años sobre esta tierra como reyes y sacerdotes. Así que no nos adelantemos, ¿sí? No intentemos usurpar ese puesto porque no nos corresponde. No nos corresponde. Entonces los pastores que hacen esto, por favor, no lo hagan, ¿sí? Porque nadie tiene esa autoridad. De hecho, que los únicos que han usurpado, han querido por debajear la autoridad del Señor ha sido la gran ramera de Apocalipsis, los cuales pues se han postulado como los vicarios de Cristo, lo cual es un pecado, es un error delante del Señor. Bueno, mis hermanos, yo creo que hasta aquí el comentario. Bueno, gracias y paz para todos. Un fuerte abrazo. Espero que este estudio les sea de mucha bendición. También les invito a que pues dejen sus comentarios en el buzón de mensajes y también se suscriban a mi canal para que ustedes puedan ir analizando los estudios, aprendiendo más. Y bueno, así que más nada, pues un fuerte abrazo. Gracias y paz para todos en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios.